Hace más de 4 meses que Perú entró en estado de emergencia para evitar la propagación del coronavirus. Poco a poco las actividades se reinician, pero en todo este periodo Cusihuarma nunca se detuvo. Realizamos un diagnóstico de los medios de comunicación que disponen las familias, elaboramos módulos de capacitación para esta época y fortalecimos nuestras capacidades para orientar a las familias en estos nuevos temas, además de brindar contención emocional y seguir con el acompañamiento habitual. Como no podíamos visitar a las niñas, niños, adolescentes, madres, padres, ni todas las demás personas con las que trabajamos, creamos nuevas estrategias de acción para las 4 regiones donde Cusihuarma está presente. En el distrito de Turpo, en Andahuaylas, dimos inicio junto a la Mesa Multisectorial de Defensa de la Primera Infancia el programa radial en quechua Maypihuahua para difundir mensajes a favor de la primera infancia que se emiten todos los miércoles. Con las personas que disponen de teléfonos, hacemos un acompañamiento telefónico, brindando contención emocional, orientación y capacitación para que se sientan mejor y convivir en familia de manera saludable. Además, que les enviamos mensajes de texto para reforzar toda la información brindada. Para las familias que cuentan con WhatsApp, hemos desarrollado materiales adaptados a este medio, fáciles de compartir y que también son publicados en nuestras redes sociales. Asimismo, hemos creado material audiovisual usando la técnica clave de color que permite elaborar videos más creativos. Continuamos el trabajo en los colegios. Nos comunicamos virtualmente y con frecuencia con los directores y las directoras, los y las docentes de inicial, primaria y secundaria para organizar las actividades de capacitación y que lleguen a padres y madres de familia, así como a todo el alumnado. Asimismo, hemos brindado contención emocional a niños, niñas y adolescentes que hayan sufrido la pérdida de algún familiar debido al COVID-19 o violencia en esta época de confinamiento. Los y las docentes nos han incorporado a sus grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas para llegar a padres y madres de familia y continuar con las capacitaciones. Además, hemos continuado trabajando en redes con las instituciones públicas y privadas para pensar juntos cómo podemos disminuir los efectos de la pandemia en la vida de los niños, niñas y adolescentes. El trabajar de esta nueva forma nos ha permitido atender a 899 madres y padres de familia, a 318 niñas y niños menores de 3 años, a más de 1000 niñas, niños y adolescentes de primaria y de secundaria, y a más de 100 docentes y plana directiva. Asimismo, durante la pandemia, logramos que Kindernothilfe y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo Alemán nos den una nueva oportunidad para continuar trabajando 4 años más en la reducción de la violencia de género en el distrito de Puente Piedra. Asimismo, en este periodo, hemos contado con el valioso apoyo de la Fundación Dubai Cares, Infant del Monte Andorra y la Fundación John Antinina. En esta situación de crisis, fue necesario brindar apoyo humanitario a las familias más vulnerables. Hasta el momento, hemos donado 122 canastas con víveres y artículos de higiene, además de 54 kits con materiales educativos. Todo esto es el resultado de un trabajo en equipo, con una misión clara y un compromiso inquebrantable, que nos mueve a la acción para que los niños, niñas y adolescentes, aún en tiempo de pandemia, puedan sonreír.